Hoy en Contame vamos a hablar de los prejuicios que tenemos desde el mundo occidental hacia el mundo musulmán. El regreso de los talibán a Afganistán reavivó todos estos prejuicios y queremos desandar el camino para conocer el mundo, además, femenino musulmán. Hoy en Contame, desde casa, Belén Torchiaro, politóloga musulmana. Hola Belén, ¿cómo estás? Bienvenida al canal de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo estás, Vero? Muchísimas gracias por la invitación y el espacio. Vamos a intentar entender, porque bueno, en el último tiempo se habló mucho del mundo musulmán como algo uniforme, sobre todo, ¿no? A raíz de lo que está pasando en Afganistán, los talibán. ¿Cómo lo definirías? Digo, para alguien como no sabemos nada, tenemos demasiados prejuicios, esa es mi interpretación. Digo, ¿qué es lo que tenemos que saber del mundo musulmán? Bueno, el mundo musulmán es muy diverso, ¿no? Acá generalmente en América Latina y sobre todo en Argentina también, porque venimos con una cápsula mediática, mental, constantemente, siempre está asociado a la cuestión de árabe, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta las diferencias, ¿no? Las diferencias entre lo que es ser árabe y ser musulmán. La diferencia fundamental es que la identidad árabe es una identidad étnica, ¿no? Refiere a una cuestión étnica, y a la identidad musulmán o musulmana es una identidad religiosa. Y ese mundo musulmán es un mundo muy diverso, que no solo abarca a lo que es la media luna fértil o el levante mediterráneo o el Medio Oriente, sino que ahí nace el Islam, pero el Islam se expande y actualmente es un mundo absolutamente diverso que abarca países de África como de Asia Central, en este caso Afganistán, países del sudeste asiático como Malasia e Irán también, ya lo que era la antigua Persia. Y esta religión, Belén, como ocurre con otras religiones, tiene diferentes ramas, se podría decir, o diferentes formas de militarla. Digo, ¿crees que también ahí hay una confusión entre el musulmán y el terrorismo y el extremismo musulmán? Digo, ¿qué nos pasa con eso? Porque viste que hay como cierto temor, además, ¿viste? Se habla del mundo musulmán como UPA. Sí, sí, sí. Mira, hoy escuché a un sheikh, que es un imán, ¿no? Un líder religioso importante en televisión, decir algo que me pareció muy relevante y lo voy a repetir porque me encantó, que es el Ku Klux Klan no se identifica por todo el cristianismo. Digo, nosotros no identificamos a un grupo extremista, ¿no? Fundamentalista y violento y de terror como todo el cristianismo. Bueno, como toda religión, tiene muchísimas escuelas, muchísimas interpretaciones. El Islam es la última religión monoteísta en el orden cronológico, en el judaísmo, el cristianismo y el Islam. Y como toda religión monoteísta, bueno, tiene diferentes tipos de interpretación, en verdad como toda religión, tiene múltiples escuelas y hay una diversidad muy amplia. Ahora, el sesgo que se le da, ¿no? Ese sesgo colonizador, ¿no? Esa impronta que se le da sobre la figura construida alrededor de Islam igual a terrorismo, claramente hay una intención marcada, ¿no? Mediáticamente puesta ahí. Y esa intención tiene que ver, en principio, con el imperio. Cuando hablo del imperio me refiero a Estados Unidos y este contraste que se da, ¿no? Y bueno, después podemos hablar de geopolítica, pero para no meternos en un tema por ahí más complicado, digo, cuando hablamos de los medios de comunicación y hablamos de la cultura, digo, claramente viene por ese lado. Sí, por ese lado, digamos, esto si hacemos un raconto es histórico, tiene muchísimos, viene de siglos. Podría mencionar una obra, una gran obra como es la de Edward Said, con su obra Orientalismo, haciendo una genealogía desde cómo en el siglo XVII, el siglo XVIII, cuando había otras tecnologías, como por ejemplo la literatura, se marcaba, ¿no?
esta cuestión y esta ficcionalidad sobre esa otredad bárbara, salvaje, desposeída de sujetos políticos, etcétera, etcétera. Digamos, obviamente va cambiando y con el ascenso a la modernidad, que es los que estudiamos bajo estas consignas de colonización, la modernidad viene de la mano del paradigma colonizador, ¿no? Con en nombre de esa modernidad ir a colonizar a determinados pueblos, ¿no? Marcar este salvajismo de determinados pueblos, y hay claramente una intencionalidad. Y si venimos como más cerca en nuestro tiempo, claramente desde la caída del muro de Berlín, se puede considerar que hubo una necesidad de un enemigo público, ¿no? Un enemigo público absolutamente marcado por los nuevos hegemones, como se dice en relaciones internacionales, de quién iban a dominar en esta escena mundial. Y claramente Estados Unidos tiene un discurso islamofóbico y en contra de todo ese mundo musulmán muy fuerte. Esta islamofobia instalada es la que justifica lo que pasó en Afganistán, lo que ha pasado en Medio Oriente. Digo, no es que está directamente vinculado. Absolutamente, siempre hay un discurso, si escuchamos, ahora es porque sale nuevamente en escena el caso afgano, pero es constante y yo insisto con esto de que entiendo que ahora desde los medios se masificó nuevamente esto porque estamos atravesando un momento histórico, pero las personas que estudiamos este mundo por completo todo el tiempo, estamos viendo constantemente ese discurso, y ese discurso lo que subyace, como lo que aparece dentro de los subtítulos, que a veces está tan naturalizado, y eso es lo preocupante para nuestras sociedades, cómo se decodifica eso después, es que hay una islamofobia detrás, y detrás de esa islamofobia hay un racismo claramente marcado, ¿no? Con una acción muy paternalista por parte de los países occidentales por este mundo moderno de libertad, de derechos humanos, hago comillas porque en nombre de todos esos estandartes se siguen cometiendo un montón de atrocidades. Entonces, claramente, si escuchamos el discurso de los otros días de Biden, era, bueno, nosotros hicimos todo lo posible, ¿no? Como este padre que lo mandó a las mejores escuelas al niño, pero igual salió mal. Bueno, es eso, ¿no? Terrible. Es como hicimos todo lo posible, pero los talibanes o el grupo talibán tuvo el ascenso al poder. Y no es así, digamos, se construye esa ficción. Belén, y esto se traslada a cómo las mujeres occidentales miramos a las mujeres musulmanas, ¿no? Digo, esto de observar, decir, ay, no las dejan vestirse como quieren, como si el mundo occidental fuera el único digerible, legítimo y de autodeterminación, ¿no? Absolutamente, y por eso siempre estudiamos, ¿no? Y cuando estamos analizando con muchísimas mujeres dentro de muchísimas ramas de los feminismos, por eso siempre hablo de los feminismos, porque mismo en América Latina no tenemos un solo feminismo, ¿no? Hablamos desde el feminismo interseccional, hablamos desde todas las variables y la juxtaposición de identidades que hay dentro de colectivos que son absolutamente diversos y con debates que incluso no están saldados en nuestra América Latina, ¿no? Pensar desde las identidades migrantes, campesinas, bueno, lo mismo trasladado a un mundo que es el mundo no occidental, para decirlo de alguna manera, para ampliar el horizonte. Y en ese mundo no occidental, claramente que hay otros patrones de conducta, hay otras identidades, y como hay conflictos absolutamente graves y bélicos, como es el caso afgano, pero también hay millones de mujeres que están manifestando y generando conocimiento y generando pensamiento desde su lugar situado. Y eso es lo que hay que respetar empáticamente, ¿no? Como en el feminismo, digamos. Ahora, Belén, ¿crees que nos cuesta eso de entender un feminismo desde el Islam? Digo, porque cuando hablamos de feminismo desde Occidente, hablamos de nuestro feminismo con nuestra cultura, ¿no? Y nuestros derechos y nuestros reclamos. ¿Cuáles son los reclamos de las mujeres musulmanas? Sí, yo creo que Que no tienen por qué ser los mismos, ¿no? Claramente, digo. no, como no Como son las los mismos, indígenas.
exactamente, no son lugares saldados, mismo en Argentina, con la diversidad enorme que tenemos, si nos vamos a situar desde nuestro país. Y lo que sucede es que sí, yo creo que primero hay una sobreexposición y una exotización con respecto a la cuestión del velo, y un debate muy encarnizado, ¿no? Ahí. Y creo que el debate va mucho más allá de velo sí, velo no. Claro. El debate es muy reduccionista, absolutamente reduccionista, pensar velo sí, velo no. Ese debate, digamos, es un debate con una ceguera colonial, ¿no? En Claro, el cual totalmente. estamos todos y todas como sociedad atravesadas por esa ceguera colonial. Yo creo que el velo verdaderamente que hay que correr es el velo occidentalista, ¿no? Es ese velo occidental que nos marca esos feminómetros, en donde excluimos a muchas mujeres en sus luchas, en sus lugares y desde su, ¿no? Como que esta cuestión de que yo lo que llamo a pensar, se puede estar de acuerdo o no, digamos, porque esto no es un discurso de hay una sola verdad, claramente no la hay, y hay debates absolutamente que no están saldados y tampoco no deberían estarlo, ¿no? No es que hay una cuestión tácita y monolítica de cómo tiene que ser, pero sí lo que llamo a como poner en debate es por qué deslegitimamos las palabras de tantas mujeres, ¿no? ¿Por qué por su identidad religiosa les deslegitimamos la palabra? Les sacamos su capacidad de agencia y de acción como sujeta política. Y eso además, pensaba mientras hablaba, no significa justificar los extremismos, que como vos decías, hay extremismos en el mundo musulmán, hay extremismos en el mundo católico, hay extremismos en otras religiones, digo, pero pareciera que si uno dice, bueno, respetemos, estamos, ahí enseguida se linkea, ¿no? Con la Absolutamente. violencia, las mutilaciones. Absolutamente, y eso es fundamental, aclarar la mirada desde los feminismos islámicos, es una mirada reformista de la religión, ¿no? Es una Claro. mirada reformista de sus sociedades, de sus lugares. El principal eje de las eruditas que escriben todas estas teorías y que problematizan sus sociedades es decir lo siguiente: la religión es un eje fundamental y un centro neurálgico de poder en nuestras sociedades. Como feministas, nos vamos a meter en este centro neurálgico de poder, vamos a reinterpretar lo que nos dicen, vamos a reinterpretar con una hermenéutica feminista, vamos a reinterpretar estas leyes y estos textos sagrados de los cuales siempre nos contaron cómo tenía que ser ese relato y que después se baja en las sociedades con leyes consuetudinarias, fue siempre transmitido por hombres, y en este devenir histórico con una mirada absolutamente sexista. Entonces, lo que están viniendo a decir todas estas mujeres, que es un abanico inmenso, digamos, no es algo mío puntual, ¿no? Es, digamos, es un abanico inmenso a lo largo y a lo ancho del globo, que vienen hace muchísimos años escribiendo y generando conocimiento sobre esto. Es decir, ok, tenemos que rever esto, tenemos que reescribir, reinterpretar estas situaciones y tenemos que analizarlo bajo nuestra mirada. Belén, ¿cómo llegaste vos al Islam? Bueno, yo de muy pequeña vengo de familia mixta, para decirlo de una manera. Mi mamá es musulmana, mi mamá es de origen sirio y mi papá era de origen católico cristiano italiano, por eso es mi apellido. Siempre me preguntan porque, claro, mi apellido es Bueno, porque italiano y eso es lo acá, otro. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo exactamente. pudo suceder? ¿Cómo puede Terrible. ser? A mí muchas miradas y la homofobia donde llega, que me dicen, pero vos no tenés apellido árabe, ¿no? Entonces, no sos musulmana, si tu apellido no es árabe, listo, ya está, como lavate, Claro. como quítate eso tuyo, ¿no? Y no, bueno, como mismo también hay un fenómeno inmenso de muchas mujeres
que están convirtiéndose al Islam. Está todo el fenómeno, de hecho en Europa es altísimo la tasa de la islamización, de muchísimas personas que, que no vienen de contextos ni de familias ni árabes, ni musulmanas, ni nada, y llegan al Islam bueno, por millones de factores, ¿no? Y bueno, mismo también muchas de esas mujeres sufren, digamos, esa condición, ¿no? De la discriminación por la elección, ¿no? Y, digamos, las identidades religiosas, el fenómeno religioso es un fenómeno importantísimo, nos guste o no, uno puede, digamos, puedes estar de acuerdo o no, podés elegirlo o no, pero lo que no se puede hacer es delegitimar las palabras y que eso existe. Eso es ¿Tenés simplemente, la eso es sensación, violento. Belén, vos como musulmana, que cuando lo planteás o cuando lo contás, la gente lo percibe como que el musulmán es alguien que nace musulmán y no puede escapar, que está como atrapado, ¿no? Sí, claro, pero mira, es muy fuerte. Si hay algo por lo que salgo a hablar ahora, y entiendo que esta sociedad cambió, no solamente por el hecho de ser musulmana, sino porque también se da en mí particularmente la intersección de la formación social. Y a través de la formación social yo pude entender muchas categorías que no entendía, pero que habitaba. Como por ejemplo la mirada de los demás cuando vos decís que sos una persona musulmana. La mirada inquisidora de los demás o la mirada de pena en forma automática de pobre esta persona oprimida, Sometida, ¿no? porque después aparece el otro, sometida, ¿no? Que no Sometida, tiene libertad. absolutamente. Y por otro tema fundamental que ahora con lo del caso afgano es absolutamente peligroso, cómo se está mediatizando y la impronta que se le da, ¿no? Culpabilizando todo a la religión como si fuese un constructo cerrado. Fundamentalmente lo peligroso es volver a, yo tengo una sensación en estos últimos días de volver a un momento del 2001. Y lo que Claro, atravesamos en el 2001 fue tremendo. Lo que tremendo. atravesó una persecución y un segregacionismo social altísimo que hace que no importa en qué lugar, y esto es interesante, no importa en qué lugar del mundo esté la persona musulmana, no importa qué lugar habite, pero tiene que salir a responder por un grupo violento, Totalmente. terrorista. Entonces, digamos, mirá lo lejos que nosotros estamos acá, Argentina, Buenos Aires, qué sé yo, digamos, y yo estaba en la secundaria en esa época y me hablaban a mí como si yo fuese defensora de un grupo violento. O sea, y es esto a lo que se llega con esta mediatización y este racismo que está naturalizado. Eso es lo peligroso y por eso es importante la concientización. ¿Y por qué crees que no pasa con los judíos, que no pasa con los católicos, que también tienen, ¿no? Sus extremismos. Mirá, yo creo que hay una clara intención, como te decía hace un rato, con respecto a después de la caída del muro de Berlín, hubo una necesidad de un enemigo público. Esto no es nuevo solamente con el Islam. Primero empezó, bueno, digamos, con toda la cuestión árabe, después se va expandiendo en la región. Digamos, es un discurso construido, ¿no? Un discurso donde hay, hoy yo ponía en las redes sociales, parece que hay una humanidad elegida y qué es humanidad y qué no, digamos, Claro. ¿no? Los medios internacionales están mostrando hasta el nombre y apellido del último marín que cae Que en abandonó, desgracia, sí. no, o que caen en desgracia o que mueren, pero no las millones de almas afganas, por ejemplo. ¿Y eso qué es? Digamos, Terrible. estamos ante una catástrofe humanitaria, una crisis humanitaria, pero claro, se justifica porque no son personas, no son almas occidentales. Bueno, de hecho ha pasado con Siria también. Tu mamá es de origen No, sirio y lo que fue Siria, y sin embargo, bueno, además está invisibilizado, ¿no? Siempre se ve como esa mirada de, bueno, fuimos a salvarlos y no pudimos, exactamente, en sí, medio de no, la bueno, destrucción, ¿no? el caso sirio es un dolor inmenso porque, bueno, hoy en día los índices, el mayor número de refugiados en el mundo es sirio, ¿no? Y entonces, si analizamos
este mundo, no se puede entender el mundo islámico actual sin entender todo el proceso de colonización e invasión constante hace 100 años, ¿no? Lo que se llama Islam político, que empezó como la génesis del Islam político y más radicalizado, fueron acciones en respuesta de las violencias constantes. Ojo, a ver, nadie está justificando las acciones totalitaristas y violentas. Simplemente, si hacemos un análisis, hace 200 años atrás, en la región esto no sucedía. Sí, Digamos, claro. las invasiones colonizadoras y las Bueno, lo mismo invasiones el violentas. conflicto en Medio Oriente y lo que pasa en la Franja de Gaza, digo. Bueno, justamente la hipocresía, ¿no? De hablar ahora de las mujeres afganas porque son atacadas por los talibanes, pero no hablar de las mujeres palestinas que están siendo atacadas hace 73 años, pero resulta que el poder que ataca a las mujeres palestinas es aliado número uno de los Estados Unidos, entonces por eso no son talibanes. ¿Qué Claro. son talibanes y qué no? ¿No? Yo ponía hoy irónicamente también esto, los talibanes de traje y corbata, porque digamos, a ver, grupos violentos y totalitaristas hay en todos lados. El terror que está viviendo ahora el pueblo afgano es algo tremendo y esto, digamos, es impredecible. Un grupo violento así es impredecible. Y lo que sí es importante aclarar es que no están reconocidos por ninguna escuela islámica alrededor de lo ancho del mundo islámico, ni siquiera por las escuelas islámicas más ortodoxas, ¿no? Claro, No están reconocidos por ninguna escuela islámica porque hacen un uso político del Islam. claro, exactamente. Belén, ¿qué pasa con la vida del musulmán? Digo que tampoco conocemos, ¿no? Bueno, hablábamos de los extremismos, pero la vida cotidiana. Digo, los católicos van a la iglesia, digo, ¿cuál es la vida cotidiana de un musulmán? Bueno, a ver, hay grupos y muchísimas escuelas distintas. Acá en Argentina, fundamentalmente, hay cosas que poco se saben, por ejemplo, que es la tercer corriente migratoria más fuerte después de la italiana y la española, que las instituciones tienen casi 100 años, hay muchas que tienen más de 100 años por la cuestión de que fueron producto de la migración del desmembramiento del Imperio Otomano, de principios de siglo, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Y hay, bueno, algunas instituciones y algunas comunidades se han sincronizado muchísimo, digamos, socializado un montón con la cultura argentina, latinoamericana, para decirlo de alguna manera. Después, los puntos así de diferencia, por ejemplo, nosotros tenemos un mes que es el bendito mes de Ramadán, que es el mes del ayuno, en donde, bueno, claramente, ¿no? Hace una gran diferencia. Por ejemplo, a mí me pasaba, estaba en un trabajo, por ejemplo, y nosotros ayunamos durante todo el día y comemos, nos abstenemos de comida y bebida todo el día hasta que cae el sol. Y bueno, sí, pasaba que ¿no? Te empiezan a mirar como rara, porque ¿qué estás haciendo? Como que si es una situación muy extraña. Hay otras temporalidades en una cosmovisión que es oriental, ¿no? Aunque hay otras temporalidades, hay otros procesos y otras... La religión en realidad se considera como una filosofía, no como algo que está en un cajoncito y yo lo abro tal día. El Islam es algo que los que habitamos la cosmovisión islámica, que tenemos 24/7, digamos, está con nosotros y convive. Permanentemente. Sí, sí, y bueno, y las comunidades se han, bueno, ayornado de manera como han podido, con más endogamia o menos endogamia en algunos casos. Acá te habla la politóloga. Como, claro, porque también es lo que se ve, y también, bueno, producto de todo esto, ¿no? De una situación que en una sociedad que está muy mediatizada por esta cápsula, ¿no? que nos dan mental, occidental todo el tiempo, muy, muy persecutoria. Tengo compañeras, amigas que usan el velo, por ejemplo, acá en Argentina, y bueno, han sufrido muchísimos casos de discriminación. Imagínate
Imagínate una mujer con velo yendo a, a una entrevista laboral, ¿no? Por ejemplo. Claro. Digamos, hay situaciones, ¿no? Que están, y las mujeres nuevamente atravesando siempre esta cuestión de la exotización, ¿no? Hay una mezcla en ese imaginario colectivo argentino o latinoamericano o occidental de alguna manera, en donde la mujer musulmana es una mezcla entre la bailarina del vientre, absolutamente como muy exotizada, o la oprimida. Eso son como esas Sí, ficciones totalmente. mentales que se construyen entre esos extremos. Y bueno, las mujeres sí, tenemos que atravesar esas ficcionalidades. ¿Y cómo te vinculás con los feminismos más occidentalizados? Digo, el feminismo más occidentalizado es, bueno, la mujer que trabaja, que es autosuficiente, que tiene derechos sobre su cuerpo. Eh, Sí, ¿Cómo, sí. cómo? No, y además el feminismo militante occidental quiere avanzar por sobre lo que le parece diferente y al parecerle diferente le aparece de alguien oprimido. Exacto, como colonizar, que es lo que yo Claro, siempre exactamente, digo. pero desde el feminismo, o sea, es el mismo mecanismo, pero desde el Exactamente. feminismo, desde una supuesta libertad que tampoco las occidentales lo tenemos y la podríamos No, charlar un rato digamos, largo. le podríamos charlar un rato largo, que es que cómo atravesamos las violencias en nuestras sociedades, Exacto. porque digamos, ser mujeres es tener una categoría de subalternidad en el mundo entero, ¿no? Mm, Insistimos en esto desde un lado interseccional, que la cultura patriarcal atraviesa todas las culturas, en totalmente. diferentes medidas, y que son funcionales entre sí, ¿no? Y por eso quieren tener los feminismos divididos, y este discurso bien de derecha que estuvo circulando estos últimos días sobre, ¿y ahora las feministas a dónde están? Bueno, las feministas estamos en todos lados, quiero que lo sepan, para los que Claro. no. Y no, a ver, yo me vinculo, yo, si bien tengo mi identidad musulmana, no dejo de ser una mujer occidentalizada y con mi lugar situado y de ser argentina, digamos, siempre considerando que claramente los feminismos islámicos hablan de un lugar absolutamente reformista, claramente mi postura no es para nada ortodoxa y claramente, bueno, por ejemplo, milité con compañeras de diferentes identidades religiosas en todo lo que fue la campaña del aborto, milité con las compañeras, por ejemplo, con el gran grupo de Católicas por el Derecho a Decidir, digamos, porque nos aunamos en esa cuestión identitaria, religiosa, y a su vez en el pedido de la ampliación de derechos, ¿no? De derechos públicos para nuestras sociedades. También dando Belén, la palabra, dando esa palabra todo el tiempo, claro, habilitándonos militándola. la palabra. Sí, habilitando esa palabra todo el tiempo de nosotras mismas. Belén, ¿cómo ves el futuro? Digo, la verdad es que esto que está pasando en Afganistán no hizo más que reforzar, esto lo interpreto yo, ¿no? Reforzar los prejuicios, reforzar la discriminación, reforzar la islamofobia. ¿Crees que hay alguna posibilidad de, bueno, empezar a corrernos de ese lugar? Digo, sobre todo nosotras desde Occidente, ¿no? Bueno, a ver, si tenemos que comparar con lo que pasaba en el 2001, creo que estamos mejor. Creo que, digamos, una cosa claramente es nuestras sociedades, cómo podemos ver nosotros esto y cómo podemos analizar y qué lentes nos podemos empezar a poner o problematizar, ¿no? Sobre diferentes cuestiones que están pasando en un mundo no occidental. Y otra cosa claramente es lo que sucede de catástrofe humanitaria y flagelo de guerra en lo que está pasando con el pueblo afgano. Pero haciendo como marcando desde nuestras sociedades, eh, yo creo que hay más voces, hay un ascenso inclusive de pluralidades. Si yo te tendría que decir, a mí me hubiese encantado ver a alguien, aunque sea en algún medio alternativo, hace 20 años atrás, diciendo que las mujeres afganas tenían agencia propia, que tenían decisión, que tenían voz, ¿no? Me hubiese encantado a alguien encontrar esas palabras, ¿no? Hace 20 años atrás, pero sin embargo hoy sí lo veo, ¿no? Hoy Claro. sí lo veo, aunque bueno, claramente hay que ir a buscarlo, tal vez no te llega inmediatamente,
pero sí lo veo. Y eso es un fenómeno social internacional que se impuso en agenda, que impuso preguntas disparadoras, que se problematiza los temas, que ya se cuestiona lo que llega como bloque, ¿no? De un Claro. manual. Y eso es un fenómeno del feminismo, ¿no? Creo que el feminismo es un fenómeno social que se impuso desde abajo, a lo ancho y a lo largo del globo, de diferentes maneras, y yo en eso sí confío. No en las instituciones, no en los estados, pero en eso sí confío. Belén, te agradecemos muchísimo, estaríamos charlando un rato larguísimo más, pero bueno, ya nos vamos a volver a encontrar. Muchísimas gracias, Vero, a vos, por el espacio, a todos. Felicitaciones por el programa y bueno, espero verlos pronto. Y nosotros nos volvemos a encontrar, como lo hacemos siempre, acá en TVU, el canal de la Universidad Nacional de La Plata.